tutorial número 6, donde vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el entorno de Google Drive. En primer lugar, pues el paso de siempre, vamos al navegador, en este caso como utilizo yo siempre el Google Chrome, y vamos a acceder, en este caso, dentro de lo que llamamos el cubo de Rubik, lo que es la pestaña de aplicaciones, a lo que sería, en este caso, el entorno de Google Drive. Pinchamos encima y entramos directamente ya a Google Drive. Voy a explicar brevemente qué consiste Google Drive y qué es. Google Drive al final es como un procesador de textos que a su vez está unido a un almacenamiento en línea. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos crear documentos, pueden ser documentos de texto, documentos de hojas de cálculo, presentaciones PowerPoint, y alojarlos en una nube, en Internet, lo que nos permite acceder a ellos desde cualquier ordenador sin tener que estar el documento físicamente, en este caso en el ordenador. Esto es un recurso muy apetecible porque estamos muy acostumbrados muchas veces a trabajar con pinchos y USB que luego podemos extraviar o no sabemos dónde está, o para compartir documentos es un poco más lioso porque tenemos que ir haciendo copias y luego nunca se sabe cuál es la copia original, cuál está actualizada. Entonces, este recurso es muy valioso en educación para trabajar en equipo y en grupo. Bueno, en primer lugar, como vemos aquí en la pestaña de la izquierda, aquí en el lugar de la izquierda está pues todo lo que serían las pestañas desplegables. Tenemos principalmente dos botones, que es el de crear y el de subir. Vamos a trabajar las dos cosas. Entonces, el primer apartado nos vamos a centrar en crear, que es cómo crear un documento dentro del propio Google Drive. Y el segundo subir es cómo incorporar a ese espacio en la nube, es decir, espacio online que yo tengo para almacenar documentos, cómo poder subir los que yo ya tengo hechos. Bueno, como veis aquí abajo, mirad, aquí abajo tenemos la cantidad de espacio que tenemos online para poder utilizar. En este caso tenemos 15 gigas. Estos 15 gigas nos sirven para Google Drive, es decir, todo lo que tiene que ver con documentos, para Gmail, el espacio que nosotros vamos a ir utilizando y que tenemos para nuestro correo electrónico, y Google Fotos, en el caso de que queramos subir fotografías para compartirlas. En estos momentos está vacío porque es la cuenta que yo tengo para el curso, y vamos a crear un documento desde cero para que veáis cuál es el proceso para crearlo y cómo se dan permisos para que un documento sea público, pueda ser compartido, pueda ser editado y todas las opciones que permite Google Drive. Bueno, en primer lugar, lo que hacemos es darle a crear y nos aparece una serie de opciones de qué tipo de documento queremos crear. Podemos crear desde una carpeta para ir guardando otros documentos, documento de texto, una presentación que sería tipo PowerPoint, lo voy a decir más o menos como es el paquete Office, que es el más conocido, una hoja de cálculo, un formulario, que esto viene a ser un poco como una base de datos tipo Access, ¿de acuerdo? Y un dibujo que puede ser como el Paint que tenemos. Bueno, principalmente casi todo lo que vamos a trabajar van a ser documentos o presentaciones. Alguna hoja de cálculo también, pero principalmente documentos. Bueno, si yo pincho en documento, lo que me va a aparecer ahora es un entorno de un procesador de textos. Entonces podemos ver aquí pues los elementos básicos de un procesador, como son el tipo de letra, si queremos que esté centrado a la izquierda, pues para tabular, poner puntos, etcétera, etcétera, el tamaño de la letra, el tipo de letra, si es un texto normal, etcétera, etcétera, lo que es el tamaño de cómo yo lo estoy viendo, y luego pues otros comandos como puede ser copiar formato, imprimir, deshacer, aparte de lo que sería ya la barra de herramientas que tenemos un poco más completa, pues que sería, pues bueno, como veis, para insertar una imagen, un enlace, todo esto yo creo que ya lo conocemos, entonces tampoco me voy a parar mucho en ello, porque son conceptos que de utilizar otros programas como Word ya conocemos, ¿no? Bueno, imaginemos que yo lo que voy a crear es un documento en el que pues voy a compartir con otros compañeros, que lo interesante de esto es crear documentos para compartirlos, porque si yo creo documentos para utilizarlos yo de manera individual, probablemente a lo mejor no le sacamos todo el partido ni toda la potencialidad a este tipo de aplicaciones. Bueno, voy a crear un texto sin más, simplemente vamos a suponer que vamos a hacer una receta de cocina, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a hacer una tarta de queso. Pondríamos en este caso el título, le puedo dar un subrayado aquí porque me parece importante. En este caso, pues de color rojo, quiero el color de la letra, perdón, subrayar el color de la fuente. Le doy un subrayado y le pongo negrita, porque es el título, bueno. Después pondríamos los ingredientes. Ahora mismo me lo voy a inventar, no es que vaya a hacer una receta. Pondríamos en este caso, por ejemplo, huevo. Bueno, perdón, cambiaríamos otra vez todo. En negro, quitamos subrayado, quitamos negrita y diríamos, bueno, pues lo voy a poner, en este caso con tabuladores. Huevo. Tarrina de queso Filadelfia.
A ver, esta es la que me sé yo, la tarta de queso que me sé yo. Hay otras muchas. Mantequilla. Azúcar. Bueno, y el resto de ingredientes. Y aquí abajo pues tendría que, en este caso, argumentar cómo se prepara. Para no extenderme mucho, que el tutorial no sea muy largo, lo vamos a dejar aquí. Bueno, una vez que yo tengo el documento creado, debemos ir al paso de qué derechos le voy a dar yo a este documento para que la gente lo pueda visualizar. Bueno, pues aquí tenemos una pestaña, dentro de todas las que tenemos aquí, en archivo, que tenemos compartir. También lo tenemos aquí fuera, un comando directo. Al final es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo de siempre, cambiar el nombre, crear una copia, mover a la carpeta, bueno, un poco todo. Si os fijáis, cuando he seleccionado aquí compartir, me ha dicho que ahora mismo este documento solo es privado, solo tengo yo acceso. Es decir, es un documento que he creado yo y al que nadie puede, en este caso, acceder. Bueno, lo primero que me pide es que le ponga un nombre. Pues voy a poner receta de tarta de queso. Vale. Una vez ya creado el título, le doy a guardar y ahora vamos a acceder al menú de qué quiero hacer yo con este documento. Es muy importante que tengamos control sobre este menú que nos acaba de aparecer. Bueno, mirad, en primer lugar, lo que tenemos aquí es que me dice enlace para compartir, solo accesible para colaboradores. Esta dirección de internet es donde va a estar alojado este documento. Es decir, cuando yo termine de guardar aquí abajo día fin al documento después de rellenar todos los campos, ese documento va a estar alojado en una dirección. Para que nos hagamos una idea es como los vídeos de YouTube, que tiene una dirección donde están alojados y si yo quiero visualizar ese vídeo, pues debo conocer esa dirección. Esto es parecido. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Pues mira, puedo hacer varias cosas. Yo puedo copiar esta dirección y pegarla en un documento externo, en mi blog, o cuando, si os recordáis, en la sesión anterior, en la clase anterior, lo que aprendimos fue a crear una imagen y a darle un vínculo para ir a otra página de internet. Pues esto sería parecido. Yo lo puedo hacer directamente. ¿Cómo puedo compartir este enlace? A través de correo electrónico directamente. Yo pincharía aquí, en este caso, y de mi libreta de direcciones podría sacar las personas a las que quiero que le manden por correo electrónico este enlace. Publicándolo en Facebook, publicándolo en Twitter, o en este caso a través del Google Plus, que ya veremos que es esta herramienta, que es una especie de grupos sociales, donde lo que yo voy haciendo tiene difusión entre todas las personas que comparten el grupo. Bueno, con esto ya sabemos para qué sirve este enlace. Aquí, vamos ahora a lo importante. Aquí me dice que el propietario del documento soy yo, el proyecto de formación de centro, el PCF, a ver si lo cambio, La Paloma, y lo que yo quiero es cambiar esto. Entonces yo le daría a cambiar. Fijaos, aquí nos sale ahora una pestaña importante, donde nos ha salido un cuadro de diálogo, donde nos dice cuáles las propiedades o las características de este documento actualmente. Ahora mismo lo tengo en privado. ¿Qué quiere decir privado? Que solo pueden acceder a los elementos las personas a quienes se les haya otorgado permiso de forma explícita. Es decir, yo debería mandar este enlace a alguien en concreto y digo, esta persona puede acceder. ¿Qué ocurre con esto? Esto es aceptable si yo quiero compartir el documento con una persona solo, por ejemplo, o dos. Pero claro, cuando queremos compartir un documento entre varias personas, a lo mejor 6, 7, o yo lo que quiero hacer es colgar en mi blog un documento para que sea accesible al grupo clase. Ejemplo, yo voy a poner una circular de una salida extraescolar, que vamos a hacer en una salida complementaria en el horario lectivo. Para que a las familias le llegue la información, además de dar la típica circular que se da en todos los centros, con papel, lo que hago yo en mi blog personal de clase que tengo, por ejemplo, el blog de 3 años de infantil o de segundo A, lo que voy a colgar es la circular de la excursión para que todos los padres que tengan acceso a internet en casa y conozcan el funcionamiento del blog puedan acceder en el caso de que los niños pierdan la circular. En este caso no me interesa que sea privado, porque entonces yo tendría que mandar uno a todos los usuarios, en este caso a todos los padres de los alumnos de mi clase, el enlace, sin saber si tienen correo. Bueno, se genera una serie de inconvenientes que no hace factible ese tipo de documento. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una que pone cualquier usuario que reciba el enlace puede acceder al elemento. No es necesario iniciar sesión. Esto es importante. ¿Por qué? No es necesario que reciba el enlace para que se lo mande yo por correo electrónico, sino que yo en mi blog lo que puedo es pegar directamente el enlace, ya sea directamente el enlace con la dirección en una línea o, como os he dicho muchas veces, o lo he comentado en clase alguna vez, es mucho más atractivo colocar una imagen en el blog y a esa imagen darle el enlace. Es decir, que si alguien pincha encima de la imagen, directamente le hipervincule, es decir, lo lleve a ese documento. ¿De acuerdo? Esto sería la opción para mí más factible. Y luego tendríamos
público en la web, es decir, que cualquier usuario puede encontrar el elemento y acceder a él. No es necesario iniciar sesión. ¿Qué ocurre con esto? Que yo creo que genera confusión, porque aparte de que yo lo publique en el blog, cualquier persona a lo mejor en una búsqueda que encontrara el documento podría acceder. Como tampoco es lo que yo quiero, dar una difusión global, yo lo dejaría en que cualquier usuario que reciba el enlace. Entonces yo le doy a guardar. Lo guarda, ya me dice que ese documento está compartido, que aquí tengo yo el enlace, si lo quiero compartir, o en este caso lo puedo copiar. Yo ahora lo que voy a hacer es que voy a publicar esto en el blog para que veáis cómo se hace. Entonces lo que hago es copiar. Copio el enlace. Le doy a finalizar y ya tengo mi documento hecho. Cierro aquí la ventana y veréis que ahora en Google Drive ya tengo aquí un documento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a cerrar este tutorial como sería la primera parte de cómo crear un documento en Google Drive. Cómo crearlo y tenerlo almacenado en mi espacio. Bueno, pues ponemos fin a este tutorial.